Ya. Jóvenes, buenas tardes. Es un gusto nuevamente hablar con ustedes. A partir de ahora vamos a desarrollar la materia que es la materia Contabilidad Industrial 122. Es una materia muy útil. Además, es fácil de aprender. Es cuestión de interés, nada más. Muy fácil esa materia. En todo caso, lo más importante es, primero, comenzar por diseñar esto que se llama ¿en qué mundo vivimos? En el mundo económico, donde se va a desarrollar la contabilidad. Pero cuando hablamos del mundo económico, o de la economía en síntesis, es muy grande todavía. La economía es una ciencia que estudia todos los hechos económicos del país. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la comunidad. Eso es en cuanto a economía, muy genérico. Luego tenemos la empresa, porque para desarrollar la economía necesitas un instrumento. Necesitas un instrumento que te ayude a hacer el desarrollo de la economía. Vas controlando la economía. Esto es lo que nosotros normalmente lo llamamos la contabilidad. La contabilidad para algunos es una técnica, para otros una ciencia. En fin, cada uno da lo que le conviene dar. Para mí es una técnica superior, porque está dentro de las ciencias económicas. Gracias a la contabilidad, ¿qué tenemos? Tenemos información, a como de lugar. La contabilidad nos genera información, es lo más importante que tenemos. Con eso podemos hacer muchas cosas. En toda empresa, cualquiera que sea su naturaleza, puede ser privada o del Estado, donde se manejan recursos monetarios, económicos, de cualquier naturaleza, pero que sean económicos, se necesita de un instrumento muy importante, la contabilidad. La contabilidad es muy importante. Entonces, vamos a comenzar la materia definiendo lo que es la contabilidad. Pero para eso, vamos a ver. Vamos a señalar que la contabilidad es un proceso, claro, es una técnica que nos permite identificar, medir y comunicar información económica para luego permitirnos dar un juicio y tomar las decisiones más importantes. Estoy hablando de una institución, de cualquier institución donde se manejen recursos económicos. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Informa el Estado, también la contabilidad informa el Estado la situación en la que se encuentra la empresa y permite a las personas utilizar información financiera para obtener conclusiones que ayuden a la toma de decisiones. Esto sí que es muy importante. Con una buena contabilidad se puede lograr decisiones importantes. Porque a veces tomamos decisiones y si la información es pésima, estamos mal. Acá tenemos que tomar decisiones importantes y en consecuencia la contabilidad nos da información para tener conclusiones que nos permiten pues a la toma de decisiones, ¿no? Es lo más importante. Pero para eso necesitamos saber muchas cosas, jóvenes. Entre ellas, saber los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué son eso? Se presenta como principios fundamentales, postulados básicos. El primer principio. Este principio es el principio de la equidad. Anoten bien claro, jóvenes. A ver, háganme señales de que están anotando bien. ¿Conforme, señoritas? ¿Sí? Hablen. Sí, señor. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado.
Jóvenes señoritas, estamos ahora comenzando la materia de contabilidad. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer en qué nos basamos. Eso que basamos se llama principios de contabilidad. Entre esos, ¿cuál es? Uno de los principios de contabilidad, el más importante, jóvenes, es la equidad. Anoten bien, la contabilidad, la equidad es el principio fundamental de la contabilidad. ¿Y qué indica? ¿Qué señala? Señala que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con imparcialidad los distintos intereses en una empresa determinada. Que partiendo de ese postulado básico surgen principios generales que al ser cumplidos cabalmente reflejan una información transparente, adecuada y sobre todo confiable, jóvenes. Eso es lo que le importa el principio de equidad, porque ahí tienes que hacer, te afecte o no te afecte personalmente, tienes que aplicar el principio de la equidad. Y eso es muy importante para toda empresa, por más pequeña que sea unipersonal o empresa grande, tienes que tomar lo más importante, el principio de la equidad. ¿Estamos claros, no es cierto? La equidad, anoten exacto. Principio de equidad. Entonces, el principio de equidad nos indica que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con imparcialidad los distintos intereses en una empresa determinada. Entonces, aquí ya no hay preferencias. Que se cumple esto totalmente, entonces tenemos una información transparente, adecuada y sobre todo confiable. Bueno, en realidad tenemos varios principios. El más importante ya lo he dicho. Aquí tenemos, por ejemplo, el principio del ente, empresa en marcha, evaluación al costo, bienes económicos, el devengado, ejercicio, materialidad, moneda de cuenta, exposición, uniformidad, realización, objetividad, prudencia. Son por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14 principios de contabilidad. Pero vamos a repetir. Los principios llamamos, ¿sí? Por favor. El principio del ente, empresa en marcha, evaluación al costo, bienes económicos, devengado, ejercicio, materialidad, moneda de cuenta, exposición, uniformidad, realización, objetividad y prudencia. Son los principios que normalmente todo contador, todo administrador los utiliza cuando son muy buenos, utilizan lo mejor que se pueda, porque con esto van a tener una información correcta, cierta, sólida, valedera. En toda empresa tenemos que utilizar recursos tangibles, están los recursos financieros, estamos hablando del dinero en efectivo, préstamos, depósitos, bonos y acciones, y las divisas. También intangibles. ¿Cuáles son los intangibles, jóvenes? ¿Saben? Los recursos intangibles que utiliza la contabilidad son todo lo que es marcas, patentes, nombres, secretos, fórmulas, etc. ¿Y quiénes son los que utilizan esto? Las personas, los seres humanos en quien se confía todo. Ahora vamos a ver qué es una transacción, jóvenes. ¿Me están escuchando, no? A ver, háganme señales de que ya están bien.
Ya, muy Sí, bien. Sí, pero lo escuchamos. licenciado. Sí, licenciado. Ya. Ahora, vamos a definir con claridad, Sí, jóvenes, con claridad, lo que es una transacción. ¿Me han entendido? Ya. sí. Sí, licenciado. Sí. Transacción, no se olviden chicos, chicas, transacción es todo evento que repercute sobre la situación financiera de la empresa y que se puede medir en términos monetarios. Esa es una transacción. También se puede decir que toda transacción se debe registrar a través de un proceso establecido previamente en los libros contables. Los libros contables registran los recursos afectados en la empresa. ¿Cuáles son los recursos? Son los recursos adquiridos, los intercambiados y los cedidos. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Utilizar los asientos contables simples. Simples. Ahora, pero veremos qué es una ecuación contable. ¿Cómo se identifica una ecuación contable? Como ustedes ya saben, en matemáticas han llevado que es una ecuación, es la relación de dos o tres números separados por una igualdad, la que les mide por igualdad a ambos lados. Y decimos, para nosotros la ecuación contable está compuesta por el activo, que es igual al activo más el patrimonio neto o capital propio. ¿Está claro? La ecuación contable se reduce a decir que el activo es igual al pasivo más el capital o patrimonio neto de la empresa. Entonces, nosotros, pero ahora que tenemos que saber qué es activo. Activo, jóvenes, es el conjunto de bienes, valores, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa. Por ejemplo, muebles, construcciones, equipo, informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes o a clientes. Todo esto se llama activo. ¿Qué es el pasivo? Y el pasivo, desde el punto de vista contable, representa, no se olviden, el pasivo representa las deudas y obligaciones con que una empresa financia sus actividades y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera al capital financiero, origen de los recursos y la fuente de financiación ajena. Ahora, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de la aportación de los socios. Una vez más, la ecuación contable está conformada por el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Eso es en un momento dado, cuando se inaugura la empresa. Eso es tranquilo. Activo es el conjunto de bienes que es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora, vamos a añadir algo más jóvenes. El activo es igual al pasivo, el activo es igual al pasivo más el patrimonio más la utilidad o menos la pérdida. Haciendo la diferencia vamos a tener utilidad o pérdida. No se olviden entonces. La ecuación contable se limita a decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto o capital propio de la empresa. También se tiene que añadir la utilidad de la gestión. Se suma las utilidades o se resta la pérdida. De manera que la ecuación contable se limita a decir que el activo es igual al pasivo y más el patrimonio neto o capital propio. A eso se refiere la ecuación contable. Pero vamos a explicar con mucha tranquilidad la ecuación contable. ¿Qué es activos? Activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de lo que dispone una empresa. Por ejemplo,
muebles, construcciones, equipo, informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes a clientes. Todo esto forma parte de lo que llamamos nosotros activo. Esa es una parte, no sé, mucho más todavía. ¿Qué es el pasivo? El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar sus activos. También se conoce con el nombre de estructura financiera. Capital financiero, también se puede decir origen de recursos y fuentes de financiamiento ajeno. Todos separados, por favor. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio no es más que la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generales, así como el de la aportación de los socios. De nuevo se los leo, por favor. ¿Qué es un patrimonio? La ecuación contable nos dice. La ecuación contable es igual al activo. La ecuación contable es igual al activo. Es igual al activo. Es igual al pasivo más el capital. Bueno, seguiremos hablando y voy a decir que... Entonces, volvemos a repetir y decimos que activos es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa. Por ejemplo, entre los activos se encuentran los muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de autor, derechos por cobro por servicios prestados, venta de bienes o servicios a clientes y mucho más todavía. ¿Pero qué es el pasivo? Desde el punto de vista contable representante. Pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financiera. Pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar sus activos. También se conoce con el nombre de estructura financiera. Nivel financiero. Capital financiero, origen de los recursos y fuentes de los financieros para saldar la cuenta. A ver, vamos a ver, una vez más, vamos a ver ahora lo que es un patrimonio. Patrimonio es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las aportaciones de los socios. Pero vamos a repetir este punto. La ecuación contable está conformada, es igual. El activo es igual al patrimonio neto o capital más el pasivo. Entonces, por definición, el activo es un conjunto de bienes y derechos y otros recursos de los que dispone la empresa, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de... ¿Qué es un pasivo? Desde el punto de vista contable, representa las deudas y pasivo desde el punto de vista contable representa las deudas. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las aportaciones de los socios. ¿Cuál es el principio de la doble partida? A ver.
En todo momento, el aumento del activo debe ir acompañado de una disminución del... ¿Qué? Ya estoy durmiendo. El principio de la doble partida. En todo momento el aumento del activo debe ir acompañado de una disminución de un activo o el aumento del pasivo, patrimonio o viceversa. Es el principio de la doble partida, jóvenes. Muchas gracias por este momento. Hemos terminado acá. Pero reitero de que transacción es todo evento que repercute sobre la situación financiera de la empresa y que se puede medir en términos monetarios. Toda transacción se debe realizar a través de un proceso establecido previamente en los libros contables. Los libros contables registran los recursos afectados en la empresa. ¿Cuáles son los recursos? ¿O cómo están afectados? Son adquiridos, intercambiados o cedidos. Y eso se registra en los asientos contables. La ecuación contable básicamente es lo más importante. Es igual a el activo igual al pasivo más el capital, o también llamado patrimonio. A ver, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es un activo? ¿Qué es el patrimonio? Todo esto tienen que dominar porque la ecuación contable está compuesta por el activo es igual al pasivo con todo lo que le corresponde. Ahora veremos ya leyendo la ecuación contable. La ecuación contable es igual al activo, es igual a la sumatoria del activo más el pasivo más el capital. De esas tres áreas se deben recordar que no se deben que pagar. En cambio, hay esas empresas, jóvenes, señoritas, lo que sea, como no saben contabilidad, no saben si han ganado o han perdido. Jóvenes, ha sido un placer charlar con ustedes. Les espero a la próxima clase del día jueves a las 6, de 6 a 7 por lo menos. Muchas gracias, señor. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, dime. No sé si podría repetir, por favor, la parte que explicó pasivo más el patrimonio, más el activo de gestiones, más la pérdida. No entendí muy bien, no sé si podría repetir, por No, favor. con todo gusto, pues con todo gusto, amiga. La ecuación contable está compuesta por lo siguiente. El activo, ¿estás entendiendo? Es igual al pasivo más el capital neto. O el patrimonio neto también se llama. Es el patrimonio propio de la empresa. Una vez más, amiga, dice, la ecuación fundamental está dada por la ecuación contable que se hace de la siguiente manera. El activo es igual al pasivo más el capital propio. De esa manera, el activo es igual al patrimonio neto, propio neto o capital propio. Son dos elementos, tres elementos nada más. El activo es igual al patrimonio neto, es lo que se tiene propio de la empresa, y al pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es el conjunto de obligaciones que tiene la empresa, ¿no? Y que se ha presentado para conformar una empresa. Pero voy a repetir en cuanto a la ecuación contable. Como dijimos, el activo. ¿Qué es el activo, señoritas jóvenes? ¿No les repite alguien? Ya, ¿tienes la palabra? Es el conjunto de bienes de una empresa. Ya, está muy bien, pero tienes que tener... Todo lo que posee una empresa.
Ya. Es igual al Bueno, pasivo más jóvenes, patrimonio. además de tiene que ser un poco más amplio en su concepto. Cuando decimos todo lo que tenemos, es todo, pero no está muy claro. El activo, jóvenes, ¿me están escuchando? Es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de lo que dispone una empresa. ¿Está claro? Son tres cosas. La reunión de los bienes que dispone, más los derechos y otros recursos de los que dispone una empresa. Por ejemplo, muebles, construcciones, equipo informático, derechos a cobro por servicios prestados o venta de bienes o servicios. Ese es el conjunto, es lo que llamamos activos. Es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone una empresa. ¿Está claro, señorita? Dígame algo. Ingeniero, gracias. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es el pasivo. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa o constituye las deudas y obligaciones con que una empresa financia sus actividades y le sirven para pagar su activo. Una vez más, el pasivo, desde el punto de vista contable, no se olviden, el pasivo representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Al pasivo también se le conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de recursos y fuente de financiamiento. Ese es el pasivo total. Pero normalmente no se utiliza con esos nombres. El pasivo para mí y para mucha gente, desde el punto de vista contable, representa, no se olviden señoritas, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Ahora, pero a eso hay que añadirle ahora, para conformar la ecuación fundamental, hay que añadir ¿qué? El patrimonio. Patrimonio es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las aportaciones de sus socios. Entonces, nuevamente, el patrimonio, señoritas jóvenes, es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. Entonces, entre el activo por un lado y el pasivo por otro lado, la diferencia constituye el patrimonio. El patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las aportaciones de sus socios. Muy sencillo. Ese es el patrimonio. Entonces, el activo, nuevamente en la fórmula contable, en la ecuación contable. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto o capital propio de la empresa. Entonces, con eso ya hemos establecido con claridad la ecuación contable, donde sabemos qué es un activo, qué es un pasivo y qué es el patrimonio. Entonces, tenemos que dominar esa parte, señorita. Lo que es la ecuación contable. El activo, el pasivo y el patrimonio. Ahora, ¿por qué decimos hay un principio de la doble partida? ¿Están escuchando, jóvenes? Esta es la clave. Si esto entienden, ya pueden decir que saben contabilidad. El principio de la doble partida. En todo momento, el aumento de un activo debe ir acompañado de una disminución de otro activo, o de un aumento de pasivo, o patrimonio, o viceversa. Esa es la clave de la partida doble. ¿Qué significa? De una manera más objetiva, más real, más, ¿cómo lo diríamos? Sí, un poco más observable, podemos decir, cuando están partiendo en una carrera, los que van a correr, ¿qué sucede? Están comenzando a salir y ese punto, ¿qué se llama? Punto de partida.
en todo momento, el aumento debe ir acompañado de una disminución de otro activo o de un aumento o pasivo patrimonio o viceversa. Entonces, cuando ustedes mueven el activo, inmediatamente se mueve el pasivo o el capital. Consecuentemente, cuando se dice partida doble, ¿qué sucede? La partida doble normalmente nos dice, señores, ahora traten de ver este criterio con un criterio deportista, de carreras. ¿Cuándo se dice que va a partir la persona? Cuando comienza y arranca la carrera. Ese momento es el principio de la doble partida. Está arrancando, está yendo, pero también está llevando su principio de buen pensamiento. ¿Qué es el principio de la doble partida? En todo momento el aumento del activo debe ir acompañado de una disminución de su activo o de un aumento del pasivo o del patrimonio. Ahora vamos a ver, este es el principio de la doble partida. No puede haber, cuando están en una carrera atlética, el principio de la doble partida se ve con más claridad. Hay una persona que sale y hay un bien que queda. En la tierra se queda. La persona que sale es un corredor. Pero los dos tienen doble partida. Entonces, tiene que ir bien claro, jóvenes, lo que es una doble partida. La doble partida implica el movimiento. Cuando una persona se para, hay un movimiento de una persona que se para, pero hay otro movimiento de otra persona que se sienta. Y cuando son inseparables ya, se muestra lo que es el principio de la doble partida. Pero todos, inevitablemente cumplimos con el principio de la doble partida. Desde la mañana. Desde la mañana se levanta y ya están comenzando a tener el principio de la doble partida. Ahora, todo depende de cómo están entendiendo. Entonces, hay algunas personas que ya me están haciendo señas indicando de que ya han entendido la materia. Bueno, tenemos que hablar ahora. Quisiera que sea un poco más extenso. Pero sí que vamos a repetir todo el tema que hemos avanzado hoy día, señoritas. Anótense ya, vamos a hablar sobre la definición de contabilidad. Vamos a hablar de los principios contables. Vamos a hablar de los recursos. Vamos a hablar de las transacciones, de la ecuación contable y el principio de la doble partida. Vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo podemos definir a la contabilidad entonces? La contabilidad es el proceso que nos permite identificar, medir y comunicar información económica para tener un juicio y una decisión especial. Entonces, ahora ya podemos saber lo que es un principio de la doble partida.
Oh, está rápida. Ya. Vamos a continuar con la definición de contabilidad. La contabilidad es el proceso de identificar, medir y comunicar información económica que nos permite tener un juicio y tomar una decisión informada. La contabilidad informa el estado o situación en la que se encuentra la empresa y permite a las personas utilizar información financiera para obtener conclusiones que ayuden en la toma de decisiones. Eso es la definición de contabilidad. ¿Cuáles son los principios que tiene la contabilidad? Los principios de contabilidad generalmente aceptados como principio fundamental postulado. Así que tenemos el principio de equidad, que señala que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con imparcialidad los distintos intereses en una empresa determinada. Que partiendo de este postulado básico, surgen principios generales y que al ser cumplidos, cabalmente reflejan una información transparente, adecuada y sobre todo confiable. ¿Cuáles son estos principios? Tenemos el principio del ente, la empresa en marcha, igualación al costo, bienes económicos, devengado, ejercicio, materialidad, moneda de cuenta, exposición, realización, objetividad y prudencia. Estos principios se basan también, están amparados por recursos financieros que existen en todas las empresas, por bienes intangibles como las marcas y derechos y el talento humano que ayuda a hacer todo esto. ¿Qué es una transacción? Es todo evento que repercute sobre la situación financiera de la empresa y que se puede medir en términos monetarios. Una transacción también se debe registrar a través de un proceso establecido previamente en los libros contables. Los libros contables registran los recursos afectados en la empresa. Son los recursos adquiridos, intercambiados y cedidos, los cuales se muestran con claridad en los asientos contables, simples o compuestos. ¿Cuál es la ecuación contable fundamental? La ecuación contable fundamental, que nos enseña que el activo es igual al pasivo más el capital, o patrimonio neto. Más palabras, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto de la empresa. ¿Qué significa esto? Que el activo es igual a los préstamos, obligaciones que tiene la empresa, más el patrimonio neto de la empresa, propio de la empresa, con los cuales se hace frente al activo. Ahora, veremos, no sé si podrán entender, pero una vez más, ¿qué son los activos? Los activos son bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa. Por ejemplo de muebles, construcciones, equipos. Entonces, repetimos que conocemos a los activos, a todos los muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o vendidos a clientes. ¿Qué es el pasivo? Desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce ¿qué son los factores patrimoniales? Los factores patrimoniales es la diferencia existencia entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene
Entonces, el patrimonio es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de las reservas de la sociedad, de los beneficios gestados, así como de las aportaciones. Es la diferencia entonces, el patrimonio es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo de una empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene. Entonces, primero vamos a saber qué es. Ese es el otro tema que tenemos que dominar, es qué es el concepto compuesto de la ecuación contable. Es el elemento más tranquilo, claro. Entonces, mañana en la mañana les espero para hablarles. Oh, ya no, si no es el miércoles. No. Ya está todo lo que hemos podido hablar sobre lo que es la contabilidad. Muchas gracias, jóvenes. La próxima clase del día jueves estaremos viendo otro tema ahí. Muchas gracias. Buenas noches, Está bien, licenciado. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias, jóvenes. Hasta luego, Muchas gracias, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias. Dice, ¿habrá Classroom? Gracias, Lice. Lice, Entonces, las clases son los martes y jueves a las 6 de la tarde. Perdón, licenciado, para la Máximo 7 de la noche. Lice, Martes y jueves, jóvenes. una consulta, por favor. Di nomás, ¿qué quieres? Lice, no me puedo unir al grupo. El link me lo pasó un compañero, pero sí estoy en este grupo, pero no me puedo unir en el grupo. No sé si podría agregarme ¿Por al qué? grupo. Amiga, este punto tienes que coordinar con el ayudante. Ya no puede ser más. ¿Has entendido, amiga? Háblame. Sí. Ya leí el Ya, chat. Muchas ya, gracias. gracias. Ya. Perdón, Licenciado, ¿habrá código de Classroom? Sí, licenciado. Bien. Cualquier cosa, hablen con el ayudante, por favor. El ayudante también está en línea. Hablen con él. Ok, licenciado, gracias. 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 Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ya. Chao, chicos. Buenas noches, hasta luego, licenciado.